La doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia hace referencia a normas o consejos por parte de la Iglesia Católica en ámbitos sociales, económicos y políticos, para guiar la buena naturaleza del ser humano por el camino de la santidad e ignorar la maleza que le rodea. La doctrina social de la Iglesia nace con la primera encíclica, propuesta por el Papa León XIII, con el nombre Rerum Novarum, a finales de 1800, en donde se hablaba del apoyo que existía por parte de la Iglesia hacia los trabajadores. La doctrina social de la Iglesia es la norma que impulsa la ideología política del socialcristianismo, el cual posee rasgos muy similares al socialismo. No obstante, el socialismo cristiano vela por un cambio espiritual, de pensamiento, de virtudes, antes de tomar las acciones. Por medio de la fe y la religión, el hombre puede dejar la tentación y buscar la justicia social esperada y transformar al mundo. Las encíclicas son una nota evolutiva de cómo sobrepasar el contexto y recibir el apoyo moral religioso necesario para el espíritu de todo hombre por parte de la Iglesia. Actualmente en muchas ocasiones se le puede tachar como anticuado o destructor del progresismo. No obstante, las últimas encíclicas declaradas por el Papa Francisco no han demostrado más que lo contrario, en donde se tocan temas de relaciones igualitarias, unión libre, redes sociales y más, tratando de adaptarse a la actualidad sin dejar de lado la moral cristiana. En América Latina y el Caribe, uno de los puntos que más preocupa la doctrina social de la Iglesia Católica en esta región es que, debido a la transculturación, estos países han adoptado valores no cristianos del estilo de vida liberal proveniente de Estados Unidos y de Europa. Existen 3 desafíos de esta doctrina en la región. Por ejemplo, el desconocimiento de algunos de los principales documentos relacionados a la doctrina, incluyendo las encíclicas papales. Debido a esto, el interés de los jóvenes y la sociedad en general es mínimo. Y por último, la concepción misma de la doctrina como algo vivo y adaptable a la situación de cada realidad. El neoconservadurismo, variante de la ideología política del conservadurismo, que combina características del conservadurismo tradicional con el individualismo político y un respaldo calificado de mercados libres. El neoconservadurismo surgió en Estados Unidos en la década de 1970 entre intelectuales que compartían una aversión por el comunismo y un desdén por la contracultura de la década de 1960, especialmente su radicalismo político y su animadversión contra la autoridad, la costumbre y la tradición. Con la integración de varios neoconservadores en el gabinete de George Bush hijo, resuena la idea de un nuevo orden mundial y de la hegemonía estadounidense y sobre todo como la potencia militar del mundo. Los neoconservadores demostraron marcadamente su habilidad de expandir su poder e influencia política. Al tener Estados Unidos el ejército más equipado y teóricamente más poderoso del mundo, la idea de imponer la potencia norteamericana debe ser aprovechada sin demora. Una vez afirmada la superioridad de Estados Unidos sobre el resto del mundo, este país podrá gozar de sus beneficios al menos por unas décadas. Todo se trataba de una concepción idealista de querer instaurar democracias en otros estados. En la práctica, esta gran estrategia debía desarrollarse primero en Medio Oriente, utilizando la propaganda para impulsar más guerras. La bendición de la democracia debe ser llevada a todas las naciones de Medio Oriente, según la concepción estadounidense. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 no tardan en brindar una solución. En los hechos, la intervención en Irak se traduce en primer lugar por un fracaso diplomático y luego por un fiasco militar y estratégico. No solo el reordenamiento del Gran Medio Oriente se ve coronado por un rotundo fracaso, sino que, sobre todo los Estados Unidos, salen notablemente debilitados de la década que supuestamente coronaría su hegemonía global. Los neoconservadores se evaden del realismo que considera a los estados como amorales para pasar a catalogarlos como buenos y malos. En sus esquemas, Estados Unidos representa el máximo exponente del bien, por lo que su modelo político y sus intereses económicos y el mantenimiento de su hegemonía justifican cualquier acción o injerencia en el exterior. De esta tesis surgieron durante el mandato de George Bush hijo los conceptos de guerra preventiva y de eje del mal.
La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana nacida en América Latina tras la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín. Imaginemos una iglesia que se libera de todas sus riquezas para ayudar a los más necesitados, convirtiéndose así en parte de ellos, transformándose en la palabra de Dios viva, echando mano de las ciencias humanas y sociales como método de apoyo. Bueno, esto es lo que se busca, no una iglesia que trata de ayudar a los más pobres usando ropa fina, poseyendo grandes sumas de dinero o enormes instalaciones. Para lograr la teología de la liberación se debe transformar la teología clásica por una donde todos nos ensuciemos las manos por los más necesitados. Finalmente, para entender esta corriente hay que conocer a importantes personajes como lo son el chileno Pablo Richard Guzmán, el alemán Franz Joseph Hickelamert o el argentino Enrique Dussel, entre otras figuras que fueron pioneras y sin las cuales tal vez no existiría.